Hoy quiero dialogar con ustedes un tema muy importante que he considerado importante porque es un caso bíblico donde Dios le habló directamente, si así podemos decirlo, directamente a este personaje a través de un gran hombre de Dios. Y ese hombre de Dios se llamó Moisés. Pero fue el canal para poder hablarle a este gran hombre, que aunque la Biblia no habla mucho de él, pero fue un hombre que Dios lo consideró su siervo. Y este fue Caleb. Pero no vamos a estudiar la vida de Caleb, sino sencillamente una acción que hizo muy interesante en su vida, en el momento que él tenía que demostrar que él era diferente y que tenía a Dios como Dios. Esa es la parte importante. No sé si ya puedo usar esto, ustedes me avisan. Entendamos que esta parte de la historia de la Biblia es fascinante porque podemos encontrar una acción que él se determinó para poder hacer una diferencia. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender, es marcar diferencia en nuestra vida, en nuestro entorno, donde nosotros nos movemos, donde dialogamos, donde nosotros incluso vivimos. Amén. Puedes poner la primera nota y poder entender de lo que hoy quiero hablar con ustedes. No sé si me lo pueden hacer grande las imágenes, que pienso que lo hice muy pequeño. Me ayudan ahí los muchachos. Hoy quiero hablar de un tema, y el tema se llama decidió. Ese es el tema. Es un poco raro, pero vamos a entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Así que cuando hablamos de este tema nos va a llevar a una decisión sabia, o a tomar decisiones sabias, a cómo dirigirnos o cómo saber dirigirnos en los momentos, especialmente cuando nos encontramos en un camino crucial donde no sabemos qué hacer o qué decisión tomar. Ahí es donde vamos a caminar por un momento y donde vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén, hermanos. Y para ello, entonces, vamos a entender lo que la Biblia nos enseña. Y no, se está cambiando, no sé si me ayudan aquí con esto, los muchachos. Oh, ya caminó, perfecto. Vamos a ir entonces a la Biblia y vamos a ir a el libro de Números 14, el versículo 24. Números 14 y el versículo 24. Vamos a encontrar ahí algo muy interesante. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie para dar lectura a esa parte de la Biblia interesante. Yo leo la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá, dice la Biblia, en posición. Voy a repetir una vez más el versículo para poder entenderme un poquito más. Y dice el versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oramos y le damos gracias al Señor, hermanos. Ayúdenme a orar. Buen Dios y Padre,
Soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, porque tú has sido fiel y tú has sido bueno. Te bendecimos porque tú con nosotros has sido excelente y maravilloso. Señor, no nos has desamparado, no nos has dejado en ningún momento de la vida. Y cuando hemos sentido que hemos estado solos, es cuando más cerca has estado de nosotros, Señor. Hoy queremos decirte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar hoy aquí, en este lugar, en esta casa, para poder escuchar tu palabra, pero también para poder meditar en ella. Te pedimos de tu gracia, de tu ayuda, de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a poder expresar tu palabra, Señor, de lo que tú hoy quieres que podamos aprender. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ayúdanos. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, estamos entendiendo rápidamente el tema que hoy quiero dialogar con usted, y es la parte de lo que Caleb hizo, como dice el versículo que hemos leído, que él decidió. Esa es la parte que queremos dialogar, decidió. Pero para entender esta palabra, yo sé que solamente así es un poquito como, ¿verdad?, entendible, pero queremos entenderla. Y para ello queremos encontrarlo en la parte de lo que el diccionario nos ayuda a entender esta palabra en la parte secular. Así que entendamos esta parte rápidamente. Vamos a ver si se cambia ahorita. El diccionario nos va a ayudar. Ahí está. Entendámoslo rápidamente de lo que el diccionario nos ayuda a entender esta palabra. La palabra decidió es del verbo decidir. Y como nos dice el diccionario, que nos ayuda a entenderlo un poco, esto significa tomar una resolución, hacer una elección. Definitivamente, el diccionario nos ayuda a pensar entre varias. Y hablamos aquí de opciones o zanjar una duda, o sea, abrir una duda para poder así buscar una solución o una vía rápida. Pero entendamos también la parte de lo que podemos entenderla como un propósito firme de hacer algo de una forma o antes de hacerlo, de una manera reflexionar. Y aquí el punto que nos ayuda a entender el diccionario, por decirlo así, son dos ejemplos. El ejemplo número uno nos enseña esta parte. Por ejemplo, él decidió mudarse a otra, sea a otra casa, a otra ciudad o a otro trabajo. Pero el punto es, como dice ahí el ejemplo, él decidió. Esto nos ayuda a entender, como marcamos en la parte, cómo formar un propósito firme de hacer algo atrás o haberlo de una manera antes reflexionado. Entendamos el capítulo 15 de Lucas. Usted ha leído ese capítulo. Con respecto al hijo pródigo, como se ha llamado, se recuerda al hijo pródigo, que cuando él se fue de casa, la Biblia en ningún momento menciona que él haya reflexionado antes de irse. Pero ¿dónde vemos la reflexión del hijo pródigo? Cuando él quiere regresar a la casa. ¿Se recuerda? Que cuando él se encontró en la desgracia, en la pobreza, en la miseria, hermano, ya tirado, que había malgastado, dice la Biblia, todo su dinero, la Biblia dice que volvió, ¿qué? En sí. Y dijo, yo aquí estoy sufriendo de pan, de abrigo, de techo. Y dijo él, allá en mi casa, los jornaleros viven mejor que yo. Eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo hizo qué? Reflexionar. Pero la reflexión que él tuvo fue en un momento que él
había llegado al fondo de la situación. Ahora, entendamos que cuando el diccionario nos ayuda a pensar por un momento esta parte o etapa de la vida, es que nosotros antes de tomar una iniciativa debemos de pensar primeramente. Antes de tomar una decisión debemos de reflexionar primeramente. El ejemplo número 2 podemos entenderlo, y como ejemplo dice: ella se decidió por el vestido, o sea, el vestido azul o los zapatos X color. Pero entendamos que en estos dos ejemplos, en estas dos decisiones, hubo una decisión propia, una decisión personal. Pero si nosotros entendemos el punto de lo que nos quiere ayudar a entender la palabra que aquí queremos entenderla como decidir o decidió, que lo podemos entenderlo en el conjunto del pretérito o perfecto simple de lo que se conoce como pasado. Porque cuando hablamos de la palabra decidió, estamos hablando en el tiempo pasado, que eso sucedió. Pero cuando hablamos en el tiempo presente es la palabra decidir. Entonces, o decidió. Entonces, cuando entendemos aquí la parte, entendamos aquí de lo que el diccionario nos puede ayudar. Ahora, ahí marqué 3 puntos importantes en el sinónimo o en los sinónimos. Por ejemplo, decidió, el sinónimo es determinar, resolver o elegir. 3 puntos bien importantes para poder entender de lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. Así que entendamos aquí algo interesante en esta parte de lo que el diccionario nos ayuda. Pero ahora, entendamos una parte ahora muy importante. Y entendamos lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Porque una de las veces el diccionario nos puede ayudar a entender ciertas cosas, pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña un punto diferente. Y eso es lo que hoy nos interesa. Y es lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. Amén, hermanos. Así que entendamos que tomar decisiones a la luz de la Escritura es un proceso aquí espiritual. Entonces, cuando hablamos de que este proceso es espiritual, aquí entendamos, pues Dios nos ha otorgado, y usamos la palabra, un libre albedrío. Y cuando usamos aquí este libre albedrío, que nos deja o nos hace guiarnos aquí con sabiduría, que ese es el propósito de lo que el Señor nos permite dejar tomar decisiones en el libre albedrío que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, eso se conoce como una voluntad propia en la vida de nosotros. Eso quiere decir de que Dios no toma decisiones por nosotros. El que toma decisiones por nosotros somos nosotros mismos. Hoy usted llegó aquí porque usted tomó una decisión propia. Claro, Dios permitió, que ahí es donde tenemos que entender a Dios en la vida. Eso quiere decir que Dios permite que nosotros decidamos por nosotros mismos. Hay cosas que Dios nos enseña para nosotros determinar el tomar una decisión, pero esos son casos especiales. Pero Dios no ha hecho robots. Dios ha hecho personas con alma, hermano, con sentimiento, con corazón, de que nos ha permitido de que nosotros tomemos decisiones personales, de las que nosotros entendamos y que sepamos cuáles son las que nos convienen y cuáles son las que son mejores para nosotros. Entonces, y de esa manera es que Él nos permite, a través de la sabiduría, para poder determinarnos cuál es lo correcto. Ahora, toda buena decisión comienza de una manera por alinearse en lo que es a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Entendamos que nuestras decisiones hoy no es a nuestra voluntad, sino es a cada día hacia la voluntad de Dios. Y de aquí hay una parte que debemos mencionar,
Porque cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, esto es usar o actuar a través de la fe y de una manera buscar el consejo divino. Entonces, en nuestras decisiones, dos cosas que debemos de hacer es buscar sabiduría, buscar el consejo divino de Dios para determinarnos en nuestras decisiones. Ahora, entendamos aquí una parte importante, porque estamos considerando aquí principios bíblicos claves para poder decidir. Y cuando nosotros hablamos aquí de estos puntos bíblicos claves para decidir, acabo de mencionar algo importante, y es el libre albedrío. Y aquí el libre albedrío de una manera nos ayuda también a responsabilizarnos. Entonces, entendamos que el libre albedrío es una responsabilidad también. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios te concede la libertad de elegir, pero cada decisión tiene consecuencias. Dios nos da la libertad de elegir, pero cada decisión tiene consecuencias. Así que Dios nos da la libertad de hacerlo, pero recordemos que cada decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Todo lo que nosotros decidamos en la vida siempre traerá una consecuencia. Entonces, es interesante pensar lo que para nosotros esto significa. Por eso que Deuteronomio 30 y el versículo 19 nos ayuda a pensar esta parte. Y Deuteronomio 30, 19, la Biblia aquí nos enseña algo muy importante. Y el versículo dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que aquí hay un versículo de la Biblia que nosotros hoy podemos definirlo o entenderlo, de que Dios nos da la libertad de poder tomar la decisión de lo que nosotros queremos en la vida. Y el ejemplo que el Señor le pone o le puso al pueblo, hoy nos la pone a nosotros también. Y aquí el ejemplo que tenemos en la Biblia es que el Señor le dice: a los cielos y a la tierra, le dijo, los llamo por testigos. Y dice el versículo: hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, y le dice, y la muerte. Así que hay dos cosas por las que el hombre debe de decidir: es la vida o la muerte. Dos cosas que debemos de entenderlo. Sea en este caso, nosotros entendemos que la Biblia habla de dos caminos: el camino para la vida eterna y el camino para el infierno. Ahora, el Señor aquí en el versículo le dice la bendición y la maldición, y en el versículo dice: escoge. Ahora, entendamos aquí que el Señor es claro en esta parte, como le dijo al pueblo, pero hoy también nos lo enseña a nosotros. Esto nos enseña el libre albedrío que Dios le ha dado al hombre de elegir en su caminar diario y tomar las buenas decisiones. El hombre que no tiene la sabiduría de Dios, que no tiene al Espíritu de Dios, puede cometer errores o vive en errores. Pero los hijos de Dios, nosotros no deberíamos vivir en errores. No deberíamos vivir en situaciones difíciles, hermano, que muchas de las veces nos metemos por falta de sabiduría, por falta de consejo o por querer de una manera avanzar en la vida. Y cuando menos miramos o creemos, estamos metidos en grandes líos, en grandes aprietos, en grandes situaciones difíciles de la vida. Aquí el Señor lo que hoy nos quiere enseñar es que aprendamos
a tomar las buenas decisiones en la vida. Y las buenas decisiones, mis amados hermanos, se toman de la manera que la Biblia hoy nos enseña a nosotros. Ahora, entendamos aquí algo interesante, porque cuando vemos aquí, entendamos un punto más, y es que para poder tomar una buena decisión, tenemos que tener una armonía, hermano, en lo que es la palabra de Dios. Entendamos aquí y decimos, ¿qué quiere decir esto? Y cuando la Biblia aquí nos enseña de una manera que es como una brújula infalible, y que ninguna decisión que contradiga sus mandamientos será aquí la voluntad de Dios. Eso es lo que en realidad es lo que la Biblia debe de ser para nosotros. Una brújula y algo que nos meta al camino de la voluntad de Dios, dando a conocer que todo lo que va en contra de lo que contradiga los mandamientos de Dios no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántas veces o muchas de las veces hemos tomado decisiones que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios y las hemos hecho? Y las hemos hecho. Y las hemos tomado, y muchas de las veces, hermano, sabiendo que vendrán consecuencias. Pero aquí está el punto, aquí está el dilema para muchos. Porque mucha gente dice, bueno, yo he vivido en pecado, yo he vivido en desobediencia, yo he hecho tantas cosas y no me ha pasado nada. Y mucha gente, al escuchar esa frase, muchos se atreven a seguir haciendo o a seguir tentando, no solamente a Dios, sino contra su propia vida. Y cuando alguien sigue atentando con su propia vida, el ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, siempre va a haber problemas en la vida. Los problemas de la vida, hermano, son situaciones que si no sabemos cómo llevarlas o controlarlas, nos va a llevar a la ruina en la vida. Ahora, entendamos que el vivir bajo la armonía, el Salmo 119, el verso 105 nos ayuda y nos dice: lámpara es a mis pies, como dice el verso, y lumbrera a mi camino. Entonces, entendamos que la Biblia es nuestra guía, es nuestra luz, es la que nos ilumina el camino a nosotros avanzar y poder llegar a la voluntad de Dios en la vida nuestra. Ahora, cuando entendemos esta parte, debemos algo aquí que hacer importante. Y es que cuando nosotros estamos bajo lo que es la armonía, entonces necesitaríamos saber cuál sería aquí el consejo. El consejo que nosotros deberíamos de tener, mis amados hermanos, es como dice aquí la Biblia. Y aquí entendamos que en el consejo es ante una encrucijada. O sea, aquí, como hemos mencionado, la oración debe de ser nuestro primer punto de partida, no la última, sino la primera. Pero miren lo que dice el texto, Proverbios 3, 5 y 6. No sé si lo alcanzan a leer ahí. Amén. Dice el verso: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y dice el verso: y él enderezará tus veredas. Fíjese que es importante pensar aquí que el consejo más importante ante una encrucijada es la oración. Y aquí debe de ser nuestro primer recurso y no el último. Que en realidad muchas de las veces cuando tomamos decisiones, el buscar a Dios en oración muchas de las veces es el último recurso que tomamos en la vida. A veces. No es a veces el primer recurso. A veces como si la oración o el hablar con Dios viene a ser como algo secundario, algo, aunque sabemos que Dios oye
que Dios responde y que Dios puede hacer milagros, pero muchas de las veces solamente lo tenemos como de oídas y no lo tenemos como una experiencia. Se recuerda de Job. Job tenía ese concepto, Job tenía esa experiencia de conocer de Dios, pero lo tenía solamente de oídas. Ahora, cuando la Biblia nos enseña aquí en esta parte importante, nos enseña a que nosotros confiemos en Dios, no en nuestra propia prudencia, no en nuestra fuerza, no en nuestra valentía, no en nuestra astucia ni en nuestra sabiduría, sino que la Biblia nos enseña que nosotros confiemos de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que la Biblia nos recomienda que confiemos ¿en quién? En Dios. Ahora, entendamos aquí que cuando nosotros confiamos en Dios, hermano, van a haber buenos resultados. Pero entendamos aquí otra parte importante, y es que cuando hablamos de nosotros confiar en Dios, entendamos que la paz de Dios aquí para nosotros es como un árbitro. Y cuando hablamos que la paz de Dios en la vida de nosotros es como un árbitro en medio de nosotros, cuando nuestra mente está en una encrucijada, algo que debemos de hacer aquí es esperar. Si hay algo que nosotros debemos de aprender es a esperar. Y qué difícil, hermano, es esperar. Esperar en una clínica a que nos llamen, esperar en un hospital a que nos atiendan, esperar para poder cobrar un cheque en el banco, esperar para recibir una ayuda, hermano, esperar haciendo línea para que nos den una ayuda de comida, algo, etcétera. Hermano, es difícil. Esperar, hermano, especialmente con estos grandes tráficos que se están haciendo el día de hoy. Yo no sé usted cuando va a su trabajo, pero hace aproximadamente 10 años no se miraba el tráfico que se mira hoy en esta área de New Caney. Y yo le hablaba el otro día al patrón y hablaba con el dueño de la compañía, y yo le decía, fíjate que en el área donde yo vivo, porque ellos me decían de que ha crecido mucho la comunidad en el área donde está la compañía. Yo le decía, bueno, no solamente aquí, donde yo vivo hace 20 años, le digo, eran contados los postes de luz, eran contadas las gasolinerías. Bueno, en New Caney solamente había una gasolinería hace 20 años. Ahora ya no las podemos contar, son varias. Aquí en esta calle como 4, hay como 5 en esta calle. A la orilla ya del freeway, hermano, de lo que es el 13-14 para acá, hay como unas 4 gasolinerías. Para arriba hay otras 4. Bueno, ya son demasiadas gasolinerías que hay. Son muchas. Hermano, hace 20 años no había luz en esta área. Bueno, sí había, lo que no había era postes con alumbrado. Desde lo que era el 1960 a Kingwood estaba alumbrado. Pero de Kingwood para acá, hermano, era como una tiniebla, hermano. Para los que no vivían en ese tiempo en esta área o no viajaban para esta área. Solamente había un poste pequeño, yo me acuerdo, un poste pequeño con un foco de los que, hermano, alumbran allá nuestros pueblos. En la mera esquina de lo que es la gasolinería del 1485, que esa gasolinería, hermano, era como tipo del oeste en aquellos tiempos. Y la luz ahí, mira, hermano, bajo un sombrero de metal, y que de repente se iba y prendía, así. Ahora usted ve, hermano, eso está hermoso. Veo el otro lado, el freeway, todo lo que se ha terminado, es excelente. Es algo que, para nosotros esto es algo que, bueno, ha venido a tener grandes cambios. Pero entendamos aquí rápidamente. Y cuando nosotros entendemos aquí el punto de lo que nos quiere enseñar, y es el poder esperar de lo que puede ser un momento
en un momento de intranquilidad en la vida, es entender que muchas de las veces nuestras decisiones pueden determinarse a llevarnos a provocar en nuestra vida ciertos cambios a la vida. Así que entendamos que si hay algo que debemos es de esperar en la vida. ¿Y cómo nos cuesta esperar, como acabo de mencionar? Nos cuesta hacer línea, nos cuesta esperar que nos den esto, que nos den aquí, que nos den allá. O cuando pasamos por la línea de comprar una hamburguesa y hay 5 carros y queremos que ya, porque el hambre nos está matando. Queremos que ya el tráfico camine, como acabo de mencionar. Aquí no había un freeway como hay. Era solamente ida y vuelta, un camino. Ahora es una gran carretera, hermano. No, antes era solo un camino, ida y vuelta. Todavía más al norte está todavía así, pero en esta área ya está muy diferente. El esperar para nosotros a veces es difícil. Nos cuesta esperar, especialmente, hermano, cuando hay una necesidad en la vida. Esperar un cambio, esperar un milagro, esperar una ayuda, esperar un favor, esperar en un momento que yo estoy necesitado. Eso nos aturde, eso nos puede hacer cambiar nuestro temperamento, nos puede hacer dóciles como nos puede hacer agresivos en la vida. Nos puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestro semblante cambia, puede cambiar. Tal vez no somos, tal vez bravos o enojones, pero el mucho esperar nos puede hacer enojones en la vida. Así que el esperar es importante. Y muchas de las veces, en un momento de encrucijada, en un momento en nuestra mente, hermano, o de intranquilidad, hermano, o una mente intranquila, es donde debemos de esperar en la vida. Porque muchas de las veces podemos tomar decisiones equivocadas en una mente intranquila, en una mente de que quiere las cosas rápido. Usted ha visto a esas personas que quieren las cosas rápido y no le importa si le sale bien o le sale mal, lo quiere ya y ya, punto, y se acabó. Es como el niño, ¿verdad? El niño dice, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y aunque esté caliente, lo que quiere no le importa, porque no mira la consecuencia, no mira el peligro. Por eso es importante que en una mente intranquila es importante detenerse, esperar, pensar, analizar, reflexionar. En una mente tranquila puede, como dicen por ahí, una mente fría, dice, ¿verdad?, la presidenta de México, ¿verdad, hermanos? Para los de México. Una cabeza fría piensa bien, pero una cabeza caliente, hermano, puede cometer muchos errores. Así que cuando nosotros miremos esta parte de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, entendamos aquí lo que la Biblia nos enseña en Filipenses 4:7. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice la Biblia? Guardará vuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, entendamos aquí rápidamente de que la paz de Dios como árbitro, cuando nuestra mente está intranquila, aquí es bueno esperar. Entendamos como dice el verso, y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Si hay algo que debemos de entender aquí como clave, es la palabra paz para nosotros. Porque aquí la palabra paz
para poder de una manera discernir el mejor o el buen camino en la vida. Si hay algo que nos va a ayudar en nuestra intranquilidad, eso se llama paz. La paz de Dios en la vida del hombre lo hace tener cabeza fría para pensar. Así que la paz es la forma correcta para tomar el camino correcto, o sea, la decisión correcta en la vida. Por eso que la Biblia dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y que dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a guardar nuestro pensamiento? ¿Y qué es lo que va a guardar nuestros corazones? Pero también nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. La paz de Dios, mire qué tremendo, porque lo que aquí está hablando, que la paz de Dios en nosotros es la que nos va a ayudar a poder entrar en el camino, hermano, con entendimiento y con sabiduría. Wow. Es interesante pensar en esta parte, porque cuando la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, dándonos a conocer que la paz de Dios es como un árbitro. ¿Y qué es lo que hace un árbitro, un referee? En una cancha de básquet, de fútbol o lo que sea, un árbitro es el que está midiendo el peligro y es el que dice hasta aquí, el que pone límites, el que dice sí y el que dice no. Entonces la paz de Dios en la vida de nosotros es la que nos ayuda a tomar los pasos correctos en la vida cristiana. Pero no solamente en la vida cristiana, sino también en la vida secular. Jesús dijo, mis paz os dejo y mis paz os doy. Jesús dijo claramente, no como el mundo la da. Jesús dijo, yo os la doy. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo ficticiamente nos puede dar una paz, y nos puede dar una tranquilidad, y nos puede dar una seguridad, y nos puede dar una palabra de esperanza. Pero lastimosamente la paz del mundo es ficticia. Hoy está y mañana ya no está. Pero la paz de Dios en Cristo, en nuestros corazones, está hoy, está mañana, está pasado, está después, está el siguiente día, está todo el mes, está todo el año, y todo el tiempo que nosotros queramos en la vida, la paz de Dios estará en nuestros ojos. Y fíjese qué interesante, porque la paz de Dios es la que determina en la vida del creyente, hermano, el poder, como decimos nosotros, refrenar el caballo desenfrenado que hay en muchos de nosotros. ¿Usted sabe por qué los caballos en las ciudades llevan tapados los ojos? Yo no sabía. Sí, yo dije, ¿por qué le tapan los ojos a los caballos que van que usan en las ciudades? Usted ha visto caballos en las ciudades, ¿verdad? Especialmente en los lugares turísticos. Usted ha ido a San Antonio. Ahí, para hablar más cerca, ¿verdad? Allá hay todavía carruajes de los lugares turísticos, y los caballos tienen tapados así los ojos, nada más miran para el frente, no miran para los lados. Porque si miran para los lados, ¿qué pasa? Se distraen y pueden perder el control. Entonces, de una manera, les tapan los ojos para que se enfoque y para que no pierdan el control. Aparte, el freno que llevan en la boca, que es la que los mueve, los frena, los detiene.
Pero un caballo sin eso pierde el control y pierde el freno. Disculpe que yo tome este ejemplo, ¿verdad, hermano? Porque en realidad no somos caballos, ¿verdad que sí? Pero habemos algunos, y aunque no somos caballos, pero actuamos como caballos. Y muchas de las veces perdemos, como se dice, los estribos. Perdemos los frenos. Perdemos por un momento quiénes somos en la vida. Hermano, perdemos el conocimiento de que somos hijos de Dios hasta que volvemos en sí y decimos, wow, como decimos vulgarmente, metí la pata. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué lo hice? Pero ya muy tarde. Porque no reflexionó, no pensó, no se detuvo. Por un momento le falló la paz en el corazón. Y qué importante es que la paz de Dios en la vida de nosotros, hermano, esté todos los días en nosotros. Sí, es importante que la paz de Dios, hermano, esté en nosotros. Ahora, yo quiero terminar con esto, pero yo quiero terminar con algunos puntos más y entender en lo que yo debo de hacer o qué elección sabia debo de hacer en esta situación que muchas de las veces me puede provocar no ganancia sino pérdida, porque muchas de las veces cuando nosotros, hermanos, hacemos decisiones equivocadas, lo que nos hace es llevar a las pérdidas de la vida. Ahora, volvamos al punto del pensamiento, porque si hay algo que Caleb decidió, fue algo bueno, porque la Biblia dijo, el Señor, hablando de Caleb, que en él hubo un espíritu diferente. Eso quiere decir que cuando el Señor le dijo que había un espíritu en él diferente, era una forma de pensar, una forma de creer y una forma de hacer las cosas diferentes. Porque más adelante en su casa que usted de lectura, a los versículos del capítulo 14, del 24 en adelante, se va a dar cuenta que está hablando de los espías que entraron en el tiempo de Moisés a la tierra prometida. Y cuando ellos regresaron, el informe que dieron fue totalmente negativo, que allá los iban a matar, que allá se los iban a comer, que allá los iban a destruir. Pero el informe positivo solamente hubo en dos. ¿En quién? En Josué y Caleb. Y los otros 10, lo único que hablaban era, hermanos, desánimo, maldad y tantas cosas. Más adelante la Biblia dice que Dios mató a esos 10. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero mencionar es que cuando hablamos aquí de una elección sabia que debo de seguir, la Biblia hoy nos enseña cómo debemos de hacerlo. Y aquí es donde vamos a entrar y le vamos a pedir a los hermanos de media que nos ayuden con los textos bíblicos para poder terminar en este día. Así que entendamos aquí y preguntémonos, mientras ponen Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 23. Pero preguntémonos, ¿esto qué puede edificar mi espíritu y glorificar a Dios? Especialmente cuando nosotros necesitamos hacer una decisión en la vida. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos tomado decisiones en la vida? Yo pienso que todos, ¿verdad, hermanos? Todos hemos tomado decisiones en la vida. Hemos llegado a determinarnos a llegar o a hacer o a cambiar o a comprar o a viajar o a hacer muchas cosas que son decisiones personales que hacemos en la vida.
Pero en algún momento de la vida nos hemos parado a pensar y a preguntarnos si esto me va a edificar a mi espíritu y va a glorificar a Dios. Porque si hay algo que debemos de pensar es en esto. Si lo que vamos a hacer me va a edificar y va a glorificar a Dios, entonces eso es lo que la Biblia nos enseña, que es una puerta abierta para poder hacerlo. Pero si es todo lo contrario, entonces tendrá una consecuencia negativa. Por eso que el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Así que no todo lo que nosotros hacemos y no todo lo que nosotros creemos que es bueno nos va a edificar. Entonces, ¿qué es lo correcto para hacer? ¿O qué es lo que debo de hacer? ¿O qué es lo que no debo de hacer? Lo que no debo de hacer es lo que no me va a edificar. Lo que debo de hacer es lo que me va a edificar y es lo que va a glorificar a Dios. Esto está un poco difícil para nosotros, pero es algo que debemos de hablarlo, de entenderlo. Porque no todo lo que compramos nos edifica. Y no todo lo que tenemos nos edifica. Y no todo con lo que nos comprometemos en la vida nos va a edificar. Pero ¿cómo podemos identificarlo? Y aquí es donde tenemos la clave. Vamos entonces al versículo 31 y sigue diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? Ahora, aquí hay un punto que debemos de entenderlo. Y es que si usted en algo no está seguro en hacerlo, usted tiene que entender que si hay algo que a usted lo mueve es la fe, entonces tenemos que echar mano de la fe en ese momento. Pero muchas de las veces no en todo trabaja la fe. Porque si sabemos de que eso o aquello nos va a traer consecuencias, entonces tenemos la oportunidad y el privilegio de usar el libre albedrío o tomar o escoger lo que más bien a nosotros nos conviene en la vida. Bueno, le voy a contar esta anécdota mía, porque cuando yo entré al evangelio reciente, hermano, yo tenía 2 trabajos. Y disculpe que hable de esto. Yo tenía 2 trabajos, uno por la mañana, el otro por la tarde para anochecer. Eso era una locura, hermano. No quiero entrar en detalles, eso era una locura de lo que yo tenía. Pero como todo, y como todos, queremos dinero y queremos buenas cosas y porque hemos venido a triunfar y estamos bien en eso. No me malinterpreten esa parte. Estamos bien. El punto es de que cuando yo entro al evangelio, yo me encuentro con esta situación. Pero mientras yo estoy asistiendo a la iglesia, que no era de una manera muy constantemente por cuestión de tiempo, entonces si hay algo que a mí me despertó, hermano, el deseo de amar a Dios, porque para poder, hermano, uno congregarse de verdad, hay que amar a Dios, hermano. Hay que amar a Dios. Y para poder amar a Dios hay que hacer sacrificios. Y hay que hacer muchos cambios en la vida. Y hay que hacer cosas que muchas de las veces nos van a doler. Pero si hay algo que a Dios le va a agradar, es cuando nosotros siempre buscamos las cosas para glorificar a Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo, por favor, no me vaya a malinterpretar,
de que, hermano, usted vaya y renuncie y haga cambio de su trabajo. No, es usted y Dios. Hoy yo quiero que usted escuche el mensaje. Y la determinación es usted y Dios, pues. Ese es mi caso mío. Ese es mi caso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Hermano, yo comencé a llegar a la iglesia. Y fíjese que, hermano, yo llegaba a la iglesia. Fíjese que ya casi, hermano, ¿cómo podemos decir? Casi a medio mensaje llegaba a veces, hermano, a la iglesia. Llegaba, hermano, porque me entró una hambre, me entró una necesidad de ir a la iglesia. Porque era grande el amor que comencé a tener por Dios en mi vida. Y cuando yo comencé a tener, hermano, ese deseo, esa hambre por Dios, entonces yo comencé a hacer un esfuerzo por llegar a la casa de Dios. En los domingos por la mañana yo me tenía que salir a medio servicio, hermano, porque tenía que ir a trabajar. Yo estaba muy joven yo todavía. Pero, hermano, yo buscaba dinero, yo quería dinero. Yo siempre tenía dinero en la bolsa. Hermano, yo nunca le pedí prestado a nadie. Siempre, hermano, ¿cómo puedo decirle? Gracias a Dios, hermano, siempre me he podido valer por mí mismo, hermano, en esa parte. Si hasta aquí doy gloria y gracias a Dios, hermano, que no he sido carga para nadie en la vida. Para nadie he sido carga. A nadie le he pedido para vivir. A nadie, hermano, le he ido a pedir, hermano, y discúlpeme con todo respeto, a nadie le he ido a pedir, hermano, dónde vivir. Gracias doy a Dios que aún en mi desgracia de pecado, Dios siempre me ayudó, hermano. Y reconozco a Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí. 16, 17 años, 18 años, hermano. No depender de nadie. 19, 18, 19, cuando ya, hermano, sentí entonces que el mundo se me vino encima. A la edad de 19 años, cuando se me cerró toda la puerta y perdí dinero y perdí todo lo que tenía y caí en una desgracia, ahí fue donde Dios tuvo misericordia de mí. Pero son cosas que a veces nos pasan. Pero lo que yo le quiero hoy decir a usted en esta parte de lo que estamos considerando en la Biblia es el versículo. Ya me lo quitaron. El versículo 31. Si pues o coméis o bebéis, haced las cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, déjeme brincar rápidamente, porque si hay algo que nosotros debemos de hacer, es algo, y es buscar el consejo. ¿Alguien de aquí en un momento de necesidad busca el consejo de Dios? O bueno, tal vez no el consejo de Dios directamente, pero de una manera busca algún consejo con alguien, con algún familiar, con alguna persona adulta. No sé, probablemente. Entendamos el siguiente versículo. Hablemos de Proverbios 15:22. Entendamos que la base, una de las bases, así llamémosle, o de la manera que podemos consultar con líderes espirituales o maduros o personas sabias de confianza, es para poder hacer una buena decisión en la vida. La Biblia dice, los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Vamos, diga conmigo. Donde no hay ¿qué? Más en la multitud de consejeros, que dice la Biblia, se afirman. Dicen por ahí que el que no busca consejo, no pide consejo, nunca va a llegar a viejo.
Bueno, así dice el dicho, ¿verdad, hermanos? Entonces dijera alguien, pues no busquemos consejos para no hacernos viejos. No es que a eso se refiera, sino que se refiere más bien al entendimiento, a la sabiduría que tiene una persona adulta, una persona que llegó a una edad madura, que ha pasado por muchas etapas de la vida y que la vejez ahora lo hace ser sabio. Ahora un anciano, una persona adulta, no mete el pie donde lo metió por 5 veces en la vida. Dice no. Y si alguien va a meter el pie, le dice, no lo metas. Aunque no le dé una explicación, le dice, no te metas ahí, porque no te va a ir nada bien. Pero como detrás viene el joven inexperto y dice, ¿y si lo meto qué? ¿Qué va a pasar? Y comienza a cuestionar, porque ese es el problema de muchos de nosotros, que no buscamos el consejo, y cuando lo buscamos, cuestionamos el consejo. Entonces, ¿qué dice el proverbio? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Aquí es donde tenemos que ser humildes, y es donde debemos de perder, hermano, la altivez de conocimiento. Porque no es por el estudio, no es por la universidad que hayas pasado, no es de la familia que tú vengas, no, sino hay momentos donde tenemos que buscar consejo sabio de alguien. Y en este caso, hermano, ¿por qué no buscar un consejo de un hombre y de una mujer de Dios que ha vivido dentro del evangelio toda su vida, que nos puede ayudar, que nos puede aconsejar? Bueno, si usted no tiene la confianza con el pastor, pues, ¿verdad que sí? ¿Por qué no buscar al hermano, a la hermana, al tío, a alguien que usted tenga la confianza de decir y dígale, fíjate que yo tengo un dilema, tengo un problema? Y tal vez le va a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y usted diga, mire, fíjate, yo no sé cómo usted lo pueda tratar, ¿verdad? Decirle, mira, tengo esta situación que me está agobiando, que me está turbando. Tal vez para uno es una turbación, pero para alguien que lo ve de afuera, tal vez no lo es. Y la solución es sencilla. Es fácil. Se puede arreglar, tiene solución. Pero donde no hay consejos, dice la Biblia, hay frustración. Entonces debemos de buscar consejos, mis amados hermanos. Y todo esto, de alguna manera, se tiene que evaluar para que pueda traer un fruto. Entonces, entendamos la parte siguiente, y entendamos más adelante, y entendamos lo que dice el otro versículo. Ayúdenos por favor con el otro versículo. Lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Y evaluemos aquí y consideremos el impacto a lo largo o a largo plazo de nuestras elecciones. Y como resultado aquí va a reflejar un fruto. De lo que nosotros hagamos o digamos va a resonar en la vida. Eso es de una manera evaluar a través de los frutos. Quiere decir que el fruto que usted y yo recibamos, de esa manera vamos a evaluar nuestra decisión en la vida. Si esa decisión no le dio un fruto, eso quiere decir que la decisión que tomó fue incorrecta en la vida. Ahora, entendamos aquí lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu dice que es ¿qué? Amor, gozo, paz. Aquí una vez más encontramos la paz. Y el otro es paciencia. Vamos a leer lo que dice: benignidad, bondad y fe. Entendamos aquí algo interesante en esta parte, y son los frutos del Espíritu. Y lo interesante son 3 cosas: amor, gozo y paz. Si hay algo, vamos a darle lectura al otro versículo. Más dice, más el fruto del Espíritu, el siguiente versículo. Dice más, el 23. Ese es. Mansedumbre, ahí estamos, templanza, y contra tales cosas, dice la Biblia,
no hay ley. El versículo 22, donde estábamos, que refleja tres cosas: amor, gozo y paz, etcétera, etcétera. La Biblia dice que son frutos ¿de quién? Del Espíritu. Ahora, la evaluación traerá un fruto. Siempre traerá un fruto, sea bueno o sea malo. Si en el corazón y en nuestro pensamiento y en nuestra vida no hay una seguridad o un gozo, o no hay una armonía, o no hay una paz en mi corazón, quiere decir que no estoy haciendo o no me está funcionando lo que yo creí que estaba bien. Porque todo tendrá un fruto en mi vida. Si yo estoy haciendo algo que no me está haciendo sentir bien, es que algo no está bien. Si el trabajo que yo tengo no tengo la paz que tenía en el otro que ganaba menos, eso quiere decir que aunque esté ganando más, ese quiere decir que ese trabajo no es de Dios para mí. Pastor, pero ahí me están pagando el doble. Sí, te están pagando el doble, pero estás perdiendo tu comunicación con Dios. Ya no tienes tiempo para tu familia, ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para leer la Biblia, te cuesta llegar a la iglesia, y aparte de eso, te vas con los amigos a hacer cosas que no debes de hacer. Entonces, dígame usted que donde estaba ganaba menos, pero tenía tiempo para la familia, le alcanzaba el dinero, tenía tiempo para la iglesia y tenía tiempo para Dios, que es el que da la vida y es el que da la bendición. Y siempre andaba contento, siempre andaba feliz. Ese es un ejemplo. No estoy diciendo que el trabajo que donde usted esté ganando ahora buena plata, como dicen los hermanos centroamericanos, buen billullo o mucho pisto, y como dicen los hermanos de Puerto Rico, muchos chavos, tampoco le quiero decir que no es de Dios. Pero si usted ahí, lo que usted está haciendo, tiene paz, tiene gozo y tiene comunión con Dios, eso quiere decir que es de Dios lo que está haciendo. No hay amenes. Déjeme terminar, parece que ya me extendí mucho, hermanos. Déjeme leer el último versículo. Leamos el Salmo 37:5. Y aquí entendamos el resultado. Sí, porque en todo debemos de terminar viendo los resultados. Correcto. Entendamos que el médico, cuando usted va en busca ¿de qué? De un resultado, pues. Usted va con un dolor, con una enfermedad, pero buscando un resultado. Claro, no esperando que le digan que ya se va a morir, ¿verdad? Que eso es lo que no queremos. Pero sí esperando una solución al problema. Que eso es lo que buscamos, una solución al problema. Yo hoy he venido a esta casa buscando una solución a mi necesidad. Hoy yo he venido a buscar una palabra a mi necesidad. Yo hoy he venido a buscar algo de Dios para que Dios en mi vida siga haciendo lo que Él desea hacer en mi vida, para yo seguir adelante en esta vida. Alguien vino a buscar un consejo de Dios a esta casa en este día. Alguien hoy llegó a esta casa a buscar alguna palabra que Dios tiene para usted. Entonces entendamos que en todo siempre habrá un resultado. Y aquí es tomar una decisión en fe, confiando en que si buscamos a Dios primero, Él tiene el control. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Que hagamos, que encomendemos a Él
nuestro camino. ¿Qué es el camino para nosotros? ¿O qué significa ese camino para nosotros? Ese camino es el todo. Es nuestra vida, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro levantar, nuestro acostar. Hermanos, lo que somos en la vida. Dice el Salmo, y confía en Él. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él hará. La Biblia dice, y confía en Él, y Él hará. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es confiar en Él para que Él, ¿qué? Él va a hacer si no confiamos. La Biblia dice que debemos de confiar en Él para que Él haga. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Es que Dios quiere que nosotros nos determinemos a decidirnos, a hacer, a tomar, a elegir, a caminar, a hacer la voluntad de Dios, en confiar en Él, en elegirlo a Él, para que entonces Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Fíjense que esto es interesante. Y yo termino con esto. Porque la Biblia nos habla de fe desde el principio hasta el final de la Biblia. Y si hay algo que nosotros debemos de hacer cada día es confiar en Dios. Si hay algo que la vida nos dice, nos grita, nos enseña, es todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Pero yo hoy no vengo a hablar de la vida, ni vengo a hablar de lo que piensa el político, ni lo que piensa el millonario, ni lo que piensa, hermano, el que se está muriendo, ni el pobre. Hermano, yo vengo hoy a decirle lo que la Biblia piensa de nosotros y lo que piensa de Dios para nosotros. Y es que la Biblia nos grita de que todo lo podemos tener y todo nos va a ir bien si confiamos en Dios. Pastor, pero usted no sabe cómo está el gas, cómo está la tortilla, qué tanto subió el pan, qué tanto subió el tomate, qué tanto subió la cebolla. Mira, hermano, que suba todo lo que quiera subir. Sí, nos va a afectar los bolsillos. Sí, vamos a trabajar tal vez más. Sí, no nos va a rendir más el dinero. Somos conscientes, hermanos, somos carne y hueso. Pero qué importante es que en ese momento de pensamiento que nos, hermanos, quita la paz y nos trae intranquilidad, es confiar en el que todo lo puede, en el que nos va a sacar adelante, el que nos va a dar cada día lo mejor y que nos va a dar paz en la vida en medio de esta situación. Fíjese que estoy meditando ya en un tema interesante, que es el pan de todos los días, que a mucha gente los trae aturbados, hermano. Y he estado pensando y he estado ya recopilando una información, y es cómo la iglesia puede enfrentar la IA, o sea, la inteligencia artificial en estos tiempos. Estoy recopilando información porque hay mucha mala información que están rodando, hermano, por las redes sociales y está turbando a mucha gente. Bueno, aparte de que hay otros que ni saben en realidad el arma que tienen en la mano y lo que esto va a traer más adelante. Que de una manera esta tecnología está trayendo grandes cambios. Pero yo con esto termino, para poder explicar este punto, y termino. En el 1963, en el Bronx, Nueva York, en el zoológico pusieron una nota en el periódico. Y la nota decía: vengan y pasen a ver al animal más salvaje y feroz que se come y destruye a su misma familia, descendencia. Y eso fue una gran nota. Eso fue algo que
trajo en las noticias y toda la gente llegaron, se abarrotaron al zoológico para ver esa bestia de la que se estaba hablando. Y haciendo fila la gente para ver aquella bestia, había una puerta con rejas para ver, pasar solamente, porque era mucha gente, para pasar y ver esa bestia que dice que devoraba y se devoraba aún a su propia raza. Y cuando pasaba la gente, detrás de las rejas de la puerta había un gran espejo. Y lo único que miraban en el espejo era la persona que miraba para adentro. Interesante, ¿verdad? Porque en realidad los animales salvajes solamente matan por comer, por sobrevivir. Pero el hombre se ha considerado una bestia, porque no solamente mata por comer, sino destruye a su propia raza. Destruye a su propia raza. Y eso es triste de lo que estamos viviendo hoy. Así que Dios nos ayude, hermanos. Confiemos en Dios, porque el que confía en Dios no será, dice la Biblia, avergonzado. Dios nos bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.